Entonces, pero esto tiene que ver algo con Soriano, porque él hablaba del Club Confluencia. Y entonces aparece el encargado, ese tenía 65 años y seguía jugando, ¿viste? Yo tenía 3 años menos. Entonces le pregunté, le digo, escúchame, ¿usted lo conoció Sí, sí, no, sí, él venía a jugar acá, era chico. Mirá. Y bueno, obviamente después quedé en que iba y todo eso, pero hay cosas que realmente existían, ¿viste? Que no eran inventos, ¿viste? Sí. No eran inventos. El gordo era medio mentiroso, pero sí, Soriano era. Pero para que una mentira ande tiene que tener algún vicio de realidad por lo menos cerca, ¿no? Bueno, la idea un poco que estamos haciendo, Raúl, es estamos haciendo una etapa de testimonios. Bien. ¿Sí? Que nos tomamos 2 o 3 meses para hacer testimonios y después la idea es hacer un guión y hacer una especie de documental para que el 29 de abril del 2020, que cumplía 80 años mamá, ya de alguna manera saquemos ese documental que va a ser la primera etapa y después vemos ya en la segunda etapa qué vamos a hacer. Bien. Así que un poco la idea es contar cómo la conociste, en qué momento, qué circunstancia había. Dale. Bueno, te traje cuadro. Sí. Te traje cuadro. No sé si querés empezar con el tema de ese momento. No, terrible, el cuadro este es muy fuerte. Ahí con Gladys grabando, con Osvaldo Bayer, con compañeros de la fábrica en los portones de Sanón. Todavía no estaba rememorando el lugar, el espacio, los que estábamos ahí y todavía no habíamos ingresado a la fábrica Tomarta. Esto habrá sido 2001, principio del 2001. 2001, sí. Que nosotros tuvimos 6 meses en la carpa. Después ocupamos toda la fábrica y todo, pero al principio era la primera medida de resistencia fue esa, y ahí en la carpa, bueno, se hacía este lugar de solidaridad, ¿no? Que era mate, torta frita, unos bancos de madera improvisados, unos troncos, y bueno, palet, una casilla con palet, nylon de Sanón, para cubrirnos un poco, y bueno, recibir visitas, y en este caso, bueno, visitas zarpadas, claro. Visitas de recibir los baldos, y bueno, con Gladys, bueno, impresionante, ahí eran épocas iniciales, durísimo. Acá en esta época fue cuando, bueno, porque Gladys estaba en Zainuco, fue cuando nos trajeron las primeras noticias de la unidad 11 y del trabajo que trataban de hacer con familiares y todos detenidos, y ahí se gestó una idea que después fue muy fuerte para nosotros, nos atravesó mucho, que fue el hecho de que desde 3 pabellones los internos de la unidad 11 donaron sus raciones de comida y nos la mandaron a la carpa. Y vos decís, mierda, algo estaba pasando que era más allá de un puesto de laburo, era más allá de qué sé yo, incluso de pensar una cooperativa, era otra cosa, era una cosa humana muy profunda y yo la entendimos más también como una cuestión de, si gente privada de su libertad te aporta su comida para que vos luches, porque tu causa es mucho trascendía, ¿no? Trascendía una lucha común y era una lucha mucho más libertaria, más fuerte. Ahí se nos caían muchas fichas también a nosotros, ¿no? Fue fuerte eso. Fue muy fuerte y eso en gran parte lo gestó Gladys. Así, Gladys, María Elena Caucós, que estaban en ese momento laburando en Zainuco más fuerte, bueno, gestaron eso que fue para nosotros todo un hito. Fue un hito enorme, una cosa que nos marcó mucho. Sí. ¿Cuál fue la primera vez conectaste con Gladys? ¿En qué momento se empezaron a conocer? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el circuito en el cual se empezaron a encontrar? Mirá, fue con la lucha de Sanón y las implicancias que tuvo la lucha de Sanón, que se cruzaba con muchas cuestiones, ¿no? Pero en el 2000, 2001... nosotros como tuvimos que enfrentar también una burocracia sindical al principio que tenía el sindicato, a veces recibíamos amenazas, patoteadas, había un poco de todo, ¿no? Entonces nosotros como que hicimos mucho público y en una de las reuniones de solidaridad que generamos, bueno, empezamos a tener más relación cercana con los organismos de derechos humanos. Y entonces Gladys fue una de las que trabajó mucho para
de alguna manera tejer a que todos los organismos... Gladys me decía algo, ella que dice, mira, acá los organismos siempre nos vivimos las patadas. O sea, todos estamos por lo mismo y todo, pero viste las internas que siempre hay cosas, hay roces. Entonces, dice, y la verdad que lo único que nos unió, que hubo digamos, un acuerdo absoluto, fue lo de Sanón. Entonces ella como que valoraba eso y nosotros valorábamos mucho también, es decir, de repente una lucha obrera con semejante apoyo de los organismos, y nos permitía, por lo menos personalmente, en mi caso, poder hablar de los trabajadores de Sanón, que muchos o la mayoría no tenían la menor idea de que era un organismo de derechos humanos, o que tenían una visión de sentido común del que veían en la tele, o sea, ver como, qué sé yo, las madres como una cosa rara o de otra cosa, de otro mundo. Esa separación que hay entre la lucha de los derechos humanos y los organismos, históricamente con la clase obrera, que para eso han trabajado mucho los gobiernos y la burocracia sindical, ¿no? La burocracia sindical que en muchos casos fueron parte de la represión estatal, digamos, ¿no? Como con el caso mismo de Moyano, que siempre tiene acusaciones, digamos, de que estuvo en la AAA y todo en Mar del Plata. Es decir, hay un trabajo bastante fuerte para separar lo que es el movimiento obrero en general de esta lucha. Y a nosotros eso nos permitía unir mucho. Yo lo decía más desde el punto de vista de mi militancia revolucionaria, que era previa a entrar a Sanón, poder explicar de los compañeros con personas que militaban de carne y hueso, que podían testimoniar, para nosotros fue muy fuerte porque era romper muros que nos habían metido durante muchos años, y poder explicar a los compañeros que habían sido los 70, que había sido la dictadura militar, por qué la lucha de los organismos y qué tenía que ver eso con nosotros, digamos, ¿no? Eso fue una tarea que nos ayudaron mucho los organismos y bueno, las madres, ni hablar, ¿no? Las madres del Alto Valle y después las madres a nivel nacional, que eso fue impresionante, fue parte desde una fábrica que fue gestada y creada en la dictadura militar, que ya entró con esa tónica, porque cuando inauguraron el pabellón estaba lleno de milicos, estaban los camiones del ejército ahí, y en el discurso el viejo Sanón dice, ahora que hay un gobierno serio, ahora que están los militares en el poder, vamos a hacer inversiones acá en la provincia porque hay un país serio. Entonces agradeciéndole a los militares, así claramente, eso está grabado. Así que imagínate cómo arrancó el régimen dentro de la fábrica, no se permitía que hubiese agrupaciones, ni mucho menos militancia. Por eso entrar ahí era como entrar a también una cárcel, era una unidad 11 era una cárcel, claro. En producción, digamos. La vecina de la 11. Claro. Así que a Gladys la conocí en esos ámbitos, digamos, en reuniones de solidaridad y todo. Y bueno, siempre la semblanza de Gladys para mí fue muy fuerte también porque tiene un aire, no sé, de una mujer que era muy dulce, muy tierna y todo, y además toda la dureza que tenía para enfrentar al poder. Eso era inversamente proporcional, su dulzura y su buena onda con la gente, su humanidad, con cómo se ponía frente al poder político. Y eso muchas veces lo vivimos juntos, digamos, ¿no? De estar al lado de ella, vos te sentías seguro, y a nosotros nos aportó mucho, humanamente, políticamente. Bueno, qué sé yo, fue para nosotros los años que pudimos compartir, la conocimos en esos ámbitos y se fue profundizando rápido. ¿Viste cuando haces onda rápido? Se obligada a decir chao. Y bueno, y yo recuerdo muchas cosas, ¿no? Peleas como esa y después también incluso discusiones y peleas también con Gladys, peleas políticas de tener miradas diferentes. Me acuerdo de una discusión que tuvimos con lo de la 2302. Pues yo soy trotskista, soy militante socialista, entonces en un momento estaba toda la defensa, porque había un ataque brutal contra la 2302. Y entonces Gladys me decía, bueno, hay que salir a defender la ley, qué sé yo. Entonces yo decía, Gladys, yo soy socialista, yo no defiendo ninguna ley. Y era una posición un tanto sectaria de mi parte. ¿No? Porque ahora llegamos a un acuerdo, pero discutimos por teléfono, me acuerdo duro. No, entonces me decía, no, sos un sectario, qué sé yo. Le digo, no, pero vos porque ahora estás en el Poder Judicial y defendiendo leyes, Gladys, me extraña. Entonces nos peleábamos los dos así, pero los dos sabíamos que era una discusión fraternal, que era de onda. Es decir, de esa discusión no iba a quedar ni media marca. O sea, el otro día estábamos igual y nos queríamos igual, y bueno, como hasta el último día, ¿no? Pero esa discusión está buena y son válidas. Yo desde ese punto de vista valoro mucho las discusiones, pero lo de la 2302, y llegamos a una síntesis, y era con ninguna reforma a la 2302, era en defensa de lo conquistado. Entonces eso era no defender las leyes en general, pero a su vez era no permitir un ataque, ¿no?, de algo que se había conquistado, que se había elaborado muchísimo, como fue la 2302, y que todos los gobiernos tienen la intención de liquidarla. Entonces
nos pusimos de acuerdo, hicimos un cerámico en defensa del 2302 y todo. Cerámica había para todo. Sí. Por ahí está bueno esto, el ejemplo que vos estás contando en relación a la 2302. Imagino que también hubo otras causas que también lo fueron juntando y que siguió manteniendo esa militancia en conjunto, ¿no? Sí. ¿Te acordás alguna experiencia, algún ejemplo, alguna anécdota en el que hayan estado también así juntos en la calle, peleándola? Sí, mira, hubieron muchas causas. Yo valoraba mucho también esta de pelear por los más, no solo desposeídos, sino los más marginados, qué sé yo, alguien privado de su libertad, condenado socialmente, condenado jurídicamente, y salir en defensa de eso. Tenés que tener garra, y aparte vos sabés que va a ser muy difícil la pelea, porque es muy cuesta arriba y es una pelea imposible. Es decir, pensar, como pensaba Gladys hasta el final, que las cárceles son un negocio y terminar con el sistema carcelario alguna vez era una causa como terminar con el sistema de explotación capitalista. No sé, en eso a nivel de causas profundas. Pero esa causa la tomaba con mucha pasión. Es decir, la defensa de los internos en la unidad 11, bueno, yo me acuerdo al pibe que mataron, que a ella le dolió muchísimo. Claro, a Cristian. Ella había estado el día anterior y lo hablamos, y al otro día, bueno, es terrible, pues son golpes que te dan durísimos cuando, qué sé yo, intentan desmoralizarte, pero no se quebró nunca, ni se quebraba por nada. Es decir, uno podía hasta lagrimear y putear y renegar, pero al otro día sabíamos que la lucha continuaba. Pero bueno, lo de la unidad 11 fue así. Incluso después nosotros nos llegaron cartas de los internos y de familiares, por ejemplo, que no tenían un lugar donde esperar para las visitas. Entonces fuimos una vez a la unidad 11 y fuimos en carácter de sindicato ceramista, de gestión obrera. El jefe de la cárcel no entendía nada, ¿qué íbamos nosotros? Encima los tenemos atrás. Y nosotros dijimos que queríamos construir que nos dijeran, queríamos un espacio, en qué lugar podíamos construirlo, íbamos a construir nosotros. O sea que íbamos a conseguir los materiales, íbamos a donar los pisos, los revestimientos de cerámica del Valle en ese momento, y de cerámica Stefani podíamos traer los ladrillos, que íbamos a hablar con Corralón, íbamos a hacer una campaña, Claro, el tipo se vio que iba a estar expuestísimo, porque ¿cuál era el motivo de esto? Que dejaban a la familia afuera. Y acá estamos en plena barda, en Neuquén, con climas hostiles, que en el verano te morís de calor, tenés a veces 40 grados arriba de la barda, te la regalo, y en invierno ni hablar. Entonces, automáticamente una semana después habilitó un salón con sillas y todo para la visita. O sea, no permitió, pero habilitó. Y los internos nosotros sabíamos cómo había venido la bocha. O sea, que había venido por esto, ¿no? Los internos también nos habían pedido... Bueno, cosas así, ¿no? Que causas de esas, pero después Gladys estaba en todas las causas. La verdad, pues no era sola de esas, no. Eran todas las causas en defensa de los derechos democráticos, y cada vez que había una represión, estaba qué sé yo, en la defensa del hospital público. Es decir, Gladys era una militante social, con una mirada política muy aguda, muy profunda, que compartíamos muchísimas cosas, que ninguna causa le era ajena. Entonces, muchas veces nos tocaba estar en lugares en común, que nos encontrábamos, y ya durante años fuimos una especie de elenco estable. Estaba Gladys, estaban los ceramistas, estaban las madres, y bueno, ahí parte de ese elenco estable batallamos bastante contra sucesivos gobiernos, ¿no? Y eso, yo lo que valoro también siempre de ella es esa independencia respecto de los gobiernos, respecto del Estado y respecto de los gobiernos, que es algo que las madres de Plaza de Mayo acá de Alto Valle también han hecho lo mismo, y eso tiene un valor grande. Raúl, vos nombraste la parte política, vos sos militante trotskista, sos militante marxista, militás en un partido, en el PTS, y mi mamá se consideraba militante trotskista. Tal cual. ¿Cómo ves esa cuestión? ¿Cómo has visto esa cuestión que de repente era fuertísima en ella? Porque ella se reivindicaba trotskista, pero no militaba en ningún partido. Sí, bueno, mira, eso tiene un valor enorme. Hay muchos compañeros y compañeras. La militancia organizada en un partido, o sea,
no sé si te hace mejor o peor. Yo creo que uno como asume la causa y el cuerpo que le pone y la pasión que le pone, para mí es muy importante. Yo considero que... Y en esto también había una coincidencia fuerte con Gladys, porque ella también opinaba que había que ser un partido revolucionario, ¿no? Como herramienta transformadora. Ahora ella no lo veía en ese momento, no se sentía identificada con ninguno en particular, tenía ciertas afinidades, pero eso no le impedía trabajar con nosotros, y a nosotros no nos impedía trabajar con ella en lo más mínimo. Es decir, sabíamos que compartíamos una trinchera fuerte, y de esa, porque hay gente que te dice, mira, yo no milito porque no me gusta ningún partido, y entonces queda en la casa y hace deporte, jardinería, teje, hace cosas que está bien, qué es eso, humanamente. Ahora hay otra gente que es, por ejemplo, como Gladys, que milita. O sea que por ahí no le cabe un partido hoy, o no le cabe, pero vos la ves y te gana el respeto y el corazón porque vos la ves militando, poniéndole el cuerpo, arriesgándose. Es decir, lo que hace un militante, haciéndolo aún por fuera de una estructura de un partido. Entonces uno tiene muchísimo más respeto por esa gente que no solo opina, sino que le pone el cuerpo a lo que opina. Entonces eso está buenísimo. Y nunca fue un impedimento. Teníamos debate y todo, pero compartíamos muchísimas cosas, y yo creo que gran parte de la entrega, de la formación que tenía Gladys, sí, la había hecho dentro en el trotskismo, y había una simpatía, había una afinidad. Yo nunca lo hubiese imaginado, pues yo nunca creo que pasó. Gladys, no sé, votando, confiando en un partido patronal. Sí, claro. A lo sumo, en el peor de los casos, bueno, no sé, en forma independiente, pero nunca adherida a partidos patronales y demás. Y eso tiene un valor en un país como el nuestro, donde pesa mucho, digamos, ¿no? El peronismo, en todas sus alas, entonces siempre te intenta abrazar y terminás siempre en el mismo embudo, donde el que define es un gran patrón. Entonces tener esa independencia para nosotros es muy importante. Yo, la verdad que nunca, desde ese punto de vista, nunca fue un límite para mí eso en cuanto a nuestra relación. Era en lo más mínimo, una persona muy que le ponía el cuerpo a sus palabras. Entonces eso para mí tiene un valor enorme. Yo no sé qué más preguntarte porque, nada, voy descubriendo un montón de cosas sobre mi abuela. Hay historias que vos estás relatando que yo, por ejemplo, no las conocía. Esa foto me emociona un montonazo, es muy bella, y siempre la recuerdo a Gladys hablando con mucho amor hacia los ceramistas y en particular hacia vos. Ella siempre, nada, te nombraba con mucho respeto y con mucho amor. Y me parece que ahí, nada, se refleja esta cuestión de que lo personal también es político, ¿no? Y cómo se va filtrando esta cuestión de su amor y de su posicionamiento tan contundente. Y nada, te quería compartir eso porque no sé muy bien más qué preguntar. Está bueno. Era recíproco, absolutamente recíproco, sí. Raúl, nosotros ya estamos armando esto y se nos están ocurriendo palabras para sintetizar un poco lo que fue la trayectoria de mamá. Y entre ellas se nos ocurrió una que es decir que Gladys es una calle de libertad. ¿Qué te llega si te decimos que la Gladys es una calle de libertad? Y sí, hace honor a lo que era Gladys, pues aparte la libertad entendida profundamente, ¿no? Humanamente, uno creo que no puede ser totalmente libre estando lleno de esclavos alrededor o cuando hay un mundo de opresión. Yo creo que eso es lo más profundo que compartíamos con Gladys. Sabíamos que, o sea, hasta que no transformemos toda esta sociedad y el mundo, es decir, las pequeñas libertades que se juntan, o sea, es muy profundo porque no es la libertad individual. Incluso desde ese punto de vista, ella dejando gran parte de su tiempo, de su esfuerzo, de su cabeza, de sus músculos, de su pasión en causas libertarias. Entonces eso es abrir calle verdaderamente, y eso se valora, y a nosotros también nos hace escuela muchísimo. Porque por ahí hay muchas personas que hacen una lucha y te la podés creer porque hiciste, no sé, una cosa un día, ¿no? Pero ahí está eso de que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan muchos días y son mejores, pero desde ese punto de vista Gladys fue un imprescindible.
digamos, porque lo hizo hasta el final. Y yo me acuerdo, las últimas veces cuando estaba Gladys internado en el hospital, estábamos en pleno con la causa de Chevron, ¿no? Que a mí me habían armado causas penales y todo eso. Entonces yo no pude ir uno de los días, y fue otra compañera, y Gladys le dijo, bueno, decirle a Raúl que se quede tranquilo, porque esa causa, Raúl ya tiene un grado de inmunidad de pelear en la calle, que esa causa no va a poder avanzar. Y era así. O sea, después obviamente uno no juega con esas cosas, pero tenía una percepción incluso de medir al Estado, de medir la situación política y todo, que era profunda, y después de apostar siempre, ¿no? Poner todo de sí y jugarlo a mayor, jugarlo a la transformación total. Entonces, Calle de Libertad va como piña. Sí. Bien, y lo último es la pelota a vos para que la digas vos, ¿no? Si yo te digo Gladys Rodríguez, no te nombro otra cosa, ¿qué dirías vos? Es una constructora de futuro, alguien que aportó un grano de arena en esto, ¿no? Y en esto compartiendo con Gladys la misma ideología, ¿no? León Trotsky decía que los militantes llevamos en nuestra mochila unas partículas del futuro de la humanidad. Una forma muy poética de decir, ¿no? Y yo creo que Gladys la llevaba en ese sentido, porque tenía mucho para aportar. Y con su propia cabeza y con su propia, no era solamente de manual o de libro, que es muy importante, sino también hacía su propio aporte humano a la militancia. Entonces, desde ese punto de vista, yo por eso, yo me acuerdo de Gladys y me acuerdo de su ojos celeste, me acuerdo de su dulzura, su trato humano así, y inversamente proporcional la veo frente a un policía, frente a un comisario, frente a un juez, frente al jefe de la cárcel. Entonces eso fue un aporte, es un aporte para nosotros fue muy, muy grande. Así que no solo como obrero, sino como revolucionario también, ese aporte de humanidad para nosotros una piedra de toque que es muy grande y nos dejó eso. Y bueno, y en esta foto eso es muy tierna además de todo, y tiene ese grado de humanidad que trasluce. Bien. No. Buenísimo. Discusiones por la 2302 siempre me acuerdo, porque me reía, pero después nos reíamos los dos, porque viste esas que vos te trenzás en una discusión. Nosotros estábamos muy acostumbrados porque era todos los domingos, era... Dale, la tenemos de vaca. Sí. Claro, pues estas son de rollo. Claro, yo la iba... Seguro que atrás tiene la fecha, o sea, atrás de la foto, porque solía ponerle la fecha a la foto. Claro, pues tiene... Ahora dejarla en el... Déjamela acá. ¿Querés que me acuerdo? No. ¿Y si la pones allá en el sol? No, sí queda joya, con la iluminación. Sí, porque aparte está el color de la mesa. Hoy estaba revisando una nota que le hicieron hoy teníamos una entrevista con él y no pudo ir, con Eli Hernández. A Eli la bancó. Y estaba en el hospital, estaba al lado. Y después hay una que le hizo Pablo. Una que le hiciste vos a Eli. Sí. El día después de que falleció Gladys. ¿Sí? ¿Sí? No, yo no me acuerdo. Sí. ¿Pero el día después fue? Sí, porque justo Eli decía, ayer, porque vos le preguntabas por Gladys. Y ella te decía que en el día de ayer se fue mi superhéroe. Claro. Viste que la calificaba de esa manera. ¿Sabés de quién me acuerdo yo? De la época que estábamos ahí en el policlínico, de un compañero